Vamos a iniciar con otra sesión del curso preuniversitario en lo que es la materia de física. En esta sesión vamos a abordar la unidad número 2, proceso de medición. Vamos a ver la parte teórica de esta unidad, para la cual vamos a definir una serie de conceptos que están relacionados al proceso de medición, a magnitudes, a escalas. Posteriormente, en esta unidad vamos a abordar las formas de expresar una medida, con su valor numérico, su unidad y su incertidumbre. Bueno, entonces, para dar inicio a esta sesión vamos a iniciar con unas definiciones básicas para entender todo lo relacionado a lo que es el proceso de medición. Aquí tenemos una definición sencilla. Proceso de medición se refiere al conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de una magnitud. Palabra clave de esta definición: conjunto de operaciones y el valor de una magnitud. Y por ello que en la unidad número 1 empezamos definiendo qué es magnitud. Recordar, magnitud es aquella propiedad o característica de un cuerpo, sustancia o fenómeno que puede expresarse cuantitativamente y por medio de una referencia. También hablábamos de magnitud, que es todo aquello que se puede medir. Y para medirlo debe de pasar por un proceso que está formado por un conjunto de operaciones. Dentro de esas operaciones está identificar qué es lo que vamos a medir, identificar la magnitud. Si vamos a medir longitud, masa, presión, fuerza, etc. ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Con qué lo vamos a medir? ¿Qué instrumento vamos a utilizar para medir esa magnitud? Identificando el instrumento, si ese instrumento es un instrumento analógico, un instrumento digital, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Una vez seleccionado el instrumento adecuado, ¿quién va a realizar esa medición? ¿Puede utilizar el instrumento? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los pasos para utilizar ese instrumento? Y finalmente, ¿cuáles son los pasos para realizar esa medida? Entonces aquí vemos por qué habla de conjunto de operaciones. Involucra diferentes pasos, diferentes elementos. Este proceso de medición lo podemos hacer con un solo instrumento o con diferentes instrumentos. Por lo tanto, también podemos hablar de sistemas de medición. Conjunto de operaciones, conjunto de pasos, desarrollados para determinar una magnitud o diferentes magnitudes con diferentes elementos. Y de esta definición, les decía, también podemos resaltar este concepto: valor de una magnitud. ¿A qué se refiere el valor de una magnitud o de una medida? A la cuantificación de esa magnitud. Ejemplo de valor de una medida. Si estamos midiendo masa magnitud masa. Pensemos con qué instrumento podemos medir la magnitud. Instrumentos de medición. Ejemplo de medición de masa puede ser la balanza. ¿Qué unidades posee el instrumento? Eso va a depender del instrumento seleccionado. Nosotros tenemos que fijarnos
en el cable del instrumento o en la pantalla del instrumento qué unidades utiliza para realizar mediciones. En este caso, coloquemos que va a utilizar las unidades en kilogramos. Pero repito, cuando ustedes tengan un instrumento deben de fijarse las unidades que ahí les indican. Ahora, el valor de una medida. Ejemplo, el valor de una medida, coloquemos acá, 50 kilogramos. Valor de una medida está conformado por una parte numérica y su respectiva unidad de medida. Esto está relacionado cuando hablamos del valor de una magnitud. Sin embargo, acá estamos hablando ya del proceso de medición. De acuerdo a la medición realizada, el valor obtenido, 50 kilogramos, su respectivo número y su unidad. Ahora, si nosotros necesitamos expresar esa masa en otra unidad, utilizamos factores de conversión. Proceso de conversión de unidad. ¿En qué caso es necesario? Muchas veces la balanza tiene unidades en gramos y para nosotros registrar ese valor de masa lo necesitamos registrar en el sistema internacional. Entonces ahí realizamos conversión a la unidad que nosotros necesitamos expresar. Bueno, dentro del valor de una medida existen tres tipos de valores. Vamos a colocar tipos de valores de magnitud. Son tres tipos. Uno, valor verdadero. Valor verdadero de una magnitud. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a un valor obtenido al haber realizado una medición perfecta. Al haber realizado los pasos perfectamente, obtenemos este valor. Obtenido de una medición perfecta. Y es el valor de una magnitud particular. Por ejemplo, el valor verdadero de la longitud de este borrador. Obtenido de una medición perfecta de esta magnitud particular. Sin embargo, se dice de que es casi imposible determinar un valor verdadero. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque al utilizar instrumentos de medición suele haber incertidumbre, que ya vamos a ver más adelante que nos referimos con incertidumbre. Entonces, les decía, es bien difícil obtener ese valor verdadero. Otro tipo, valor convencionalmente verdadero. ¿A qué se refiere este valor? Se refiere a que por convención
se acepta el resultado de esa medición como verdadero. Por ejemplo, en un instituto de metrología se realizan mediciones de la masa de un cuerpo. De acuerdo a esas mediciones, evaluadas por un comité de medición, ellos determinan por convención que es un valor verdadero. Y este valor es el que viene a sustituir al valor verdadero en diferentes cálculos. Por ejemplo, cálculos de errores de medición, refiriéndose a la diferencia entre el valor verdadero y el valor experimental, que es el que vamos a hablar a continuación. Entonces, el valor convencionalmente verdadero es el valor aceptado por convención. Y finalmente, el otro tipo es valor experimental. Este valor experimental es el resultado de un proceso de medición. Si yo tomo acá una red y mido la longitud de este borrador, a eso le llamamos valor experimental. Y como les decía anteriormente, si nosotros comparamos el valor experimental y un valor convencionalmente verdadero, podemos encontrar alguna diferencia, calcular errores de medición. Entonces, valor experimental es el estimado en el proceso de medición. Ejemplos de valores convencionalmente verdaderos, por ejemplo, aquellos valores estandarizados que utilizamos para algunos cálculos en física. Por ejemplo, el valor de la gravedad, el número de Avogadro, el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esos son valores constantes tomados en cuenta como valores convencionalmente verdaderos. Y ejemplos de valores experimentales: cualquier valor resultado de un proceso de medición, utilizando instrumentos de medición. Otro concepto del que vamos a hablar es de magnitud de influencia. También en su respectivo guión de clases ustedes van a escuchar el término de mensurado. Mensurado es otra forma de referirse a una magnitud particular sujeta a medición. Volvemos al ejemplo del borrador. Si vamos a medir la longitud de este borrador, cuando hablamos de longitud del borrador, estamos hablando de una magnitud particular. A ese resultado, el valor de medición, le podemos llamar mesurado. Ahora, magnitud de influencia, como su nombre lo dice, es otra magnitud que influye sobre el proceso de medición. Es decir, influye sobre el mensurado. No es la misma que estamos midiendo, sino que una que puede afectar la medición de eso. Ejemplos muchas veces son magnitudes relacionadas al medio ambiente.
ejemplo, un instrumento de medición metálica, como lo es el caso del micrómetro. Este instrumento que muestro acá es un instrumento, acá tenemos el tornillo metálico. ¿Para qué utilizo yo este instrumento? Para medir longitudes muy pequeñas, como por ejemplo, el espesor de esta arandela. Esta es una longitud muy pequeña. Entonces, utilizo este instrumento para medir esa longitud. Ahora, una magnitud de influencia en ese proceso de medición, ¿cuál puede ser? La temperatura. ¿Por qué? Si existe una temperatura demasiado elevada, dilata al metal. Al dilatar el metal, afecta la lectura. Entonces, esa podría ser un ejemplo de magnitud de influencia. Influye en el proceso de medición. Entonces, vamos a decir que afecta el resultado de la medición. Vamos al siguiente término. El siguiente término es señal de medición. Señal de medición, esta se refiere, tal como su nombre lo dice, a una señal en un instrumento de medición que me está indicando el valor de la lectura. Muchas veces eso se presenta en instrumentos análogos. Ejemplo, el termómetro. Si nosotros tenemos un termómetro analógico con columna de mercurio, ustedes han visto ese tipo de termómetros, la columna de mercurio se dilata cuando mide la temperatura. Es decir, se comienza a expandir o contraer dentro del tubo donde está, contenido. Entonces, ¿cuál es la señal de medición de ese instrumento? La columna de mercurio. Otro ejemplo, tenemos el caso de una probeta. Una probeta, este instrumento que muestro acá. Esta probeta nos permite medir el volumen de un líquido. Es decir, que dentro de ella colocamos un líquido, acá tiene una escala graduada, donde la columna de líquido me va a indicar sobre una de estas líneas el volumen correspondiente. Entonces, ¿cuál será la señal de medición para ese instrumento? La columna de líquido. A donde me indique la columna de líquido con respecto a la escala de medición. Y en instrumentos digitales, por ejemplo, una señal de medición podría ser un foco que indica, por ejemplo, hay unos instrumentos que tienen un foco rojo y un foco verde. Foco verde cuando me indica ya está tomando la lectura. Entonces, esa indicación, en ese caso el color verde, es una señal de medición. Entonces la definimos como señal que representa al mensurar o la magnitud particular señal que representa al mensurando o magnitud particular con la cual
con el cual está funcionando, por ejemplo, el instrumento de medición. Vamos a la siguiente definición, relacionada con el proceso de medición, el cual es resultado de medición. ¿A qué se refiere resultado de medición? Se refiere al valor obtenido del proceso de medición, el valor del mensurante, el valor de la magnitud particular, obtenido dentro de ese proceso. Repito, con respecto a esa palabra, mensurando, refiriéndose a la magnitud particular. Obtenido del proceso de medición. Tal como su nombre lo dice. Resultado de medición, resultado obtenido de un proceso de medición. Y dentro de resultados de mediciones podemos tener de diferentes tipos. Por ejemplo, un resultado de medición directa. ¿Qué quiere decir? Yo tomo acá mi regla graduada, mido la longitud y, por ejemplo, me da 5 centímetros. Resultado directo. Ahora, también podemos hablar de resultados no corregidos. Resultados de medición no corregidos. ¿A qué hace referencia eso? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos instrumentos de medición, vuelvo con este instrumento. Micrófono. Nosotros hay que verificar que el instrumento esté funcionando correctamente, que esté calibrado. En este caso, que esté calibrado no quiere decir que esté ajustado a cero. Es decir, que cuando este instrumento no esté midiendo nada, marque 0 milímetros de longitud. Pero hay ocasiones en las que no está ajustado y está teniendo un pequeño desfase. Por ejemplo, un desfase de 1 milímetro. Un desfase pequeño, pero que ya influye en el resultado. Entonces, si nosotros nos fijamos, hay un desfase de 1 milímetro, tomo la medición y le sumo ese desfase, no hay ningún problema porque estoy considerando ese desfase. Pero estoy haciendo una operación extra, ya sea de sumar el desfase o restar. Entonces ahí estamos hablando de resultado de medición no corregido. También podemos hablar de resultado de medición corregido. Es decir, el resultado después de haber ese proceso de suma o resta de este desfase. Y finalmente podemos también tener un resultado de medición indirecto. Por ejemplo, necesito determinar el volumen de esta pizarra. Y yo solo tengo como instrumento de medición esta cinta métrica. Instrumento para medir longitud. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Mido la altura de la pizarra.
Mido la base de la pizarra, la longitud horizontal, la mido, y luego mido el ancho de la pizarra, el espesor de la pizarra. Al ser un rectángulo, puedo multiplicar esas tres medidas: altura, base y espesor. Al hacer esa multiplicación obtengo volumen. Entonces, mi resultado lo obtuve ¿de qué manera? Haciendo tres mediciones y luego una operación aritmética. Entonces vamos a tener este caso. Cuando ustedes realicen mediciones directamente con, por ejemplo, la altura de la pizarra. Luego de un proceso de operaciones aritméticas, de manera indirecta, tomando las tres longitudes, el caso del volumen para esa pizarra. Con corrección o sin corrección, cuando detectamos que el instrumento no está calibrado o tiene algún desfase. Bueno, entonces vamos con la siguiente definiciones. La siguiente definición está relacionada con un elemento clave del proceso de medición y del que hemos estado hablando en cada una de las definiciones, que son los instrumentos de medición. Bueno, entonces el instrumento de medición es aquel dispositivo, elemento, conjunto de elementos que han sido diseñados para ser utilizados en la medición de magnitudes. Aquel elemento que nos permite medir una magnitud física. Ahora, dentro de los instrumentos de medición tenemos de dos tipos de acuerdo a cómo realizar la lectura. Tenemos los instrumentos analógicos y los instrumentos digitales. Vale. Estos dos tipos. ¿A qué nos referimos con los analógicos? Son aquellos instrumentos en la cual la lectura de la magnitud lo hacemos por medio de una escala. ¿Y qué es una escala? Un conjunto de líneas que indica un valor de la magnitud de medición. Y tenemos los instrumentos digitales, que para tomar la lectura de la magnitud a medir, lo hacemos por medio de una pantalla, la cual nos muestra el valor numérico correspondiente. Repito, analógicos lo vemos por medio de una escala. Nos podemos auxiliar ahí de agujas, de unas señales de medición que nos permiten medir el valor de la magnitud. Y los digitales en pantalla nos muestra automáticamente el valor numérico. Por ejemplo, acá tenemos
este instrumento de medición. Con él mido el tiempo. Esto es un instrumento analógico. ¿Por qué? Acá tiene una escala. La escala se representa de manera lineal o de manera curva. ¿Qué es una escala? Curva. Aquí podemos ver una cantidad de líneas que me va indicando la escala. Tenemos aquí una numeración y las agujas que me ayudan a leer el valor de la medida. Sin embargo, tengo acá otro instrumento que me permite medir la misma magnitud. Este reloj. En pantalla me muestra de manera automática el valor numérico. Dos instrumentos que me permiten medir la misma magnitud, pero uno es analógico y el otro es digital. Otro ejemplo. Acá tenemos un termómetro. Este instrumento me permite medir temperatura. Y ustedes pueden ver en pantalla, me está indicando la temperatura en Celsius. Acá le puedo cambiar también la unidad de medida. Ahora me está mostrando la magnitud en grados Fahrenheit. Sin embargo, acá tengo otro instrumento que también me mide temperatura. Un termómetro de columna de mercurio. Voy a acercar un poco, tal vez no se logre visualizar bien, pero aquí tiene una escala, un conjunto de marcas y una numeración que en base a ella y a la señal de la medición, en este caso de una columna de mercurio, lee el valor de la medida. Aquí tenemos otro instrumento. Ya se las había mostrado, pero en menor tamaño. ¿Cómo se llamaba este instrumento? Les mostré esta. Esta pequeña. Ahora Probeta. Correcto. Una probeta que me permite medir el volumen de líquidos. Instrumentos tenemos de diferente presentación, diferentes escalas. Tenemos instrumentos que miden una porción pequeña de magnitud. Por ejemplo, esta probeta mide hasta 100 mililitros y esta probeta mide hasta 1000 mililitros. Y estos serían instrumentos de qué tipo, digital o analógico. Analógico. Correcto, analógicos. Aquí tienen una escala gradual. Mostrar otro instrumento. Acá tenemos un instrumento que me permite medir volumen de líquidos. Este se llama matraz. Se ocupa mucho en actividades de laboratorio, principalmente en el área de química. Vamos a ver si se puede visualizar. Vale. Lo voy a dibujar acá. Dentro de los instrumentos analógicos tenemos escalas lineales y no lineales. Aquí tenemos una escala lineal que dibujar. ¿A qué me refiero? Es que la separación que hay entre una marca y la otra es la misma. Y el valor numérico es proporcional. Es decir, de acá a acá hay una unidad. Y la longitud también en la escala es igual. De 2 a 3 también tenemos una unidad. Y la longitud también es igual. Sin embargo, podemos tener el siguiente caso.
En este segundo caso tenemos una escala no lineal. Sí, entre cada marca hay una unidad. Sin embargo, la separación entre 1 y 2 es diferente a 2 con 3. Esta separación no es proporcional entre las diferentes marcas. Cuando esa separación no es proporcional, se dice que es una escala no lineal. Entonces aquí tenemos dos instrumentos de longitud, de volumen. Instrumentos que me permiten medir volumen. Este se llama Vickers y este tiene una escala lineal porque la separación entre marcas es proporcional. Sin embargo, este es no lineal. Tal vez enfoca. O ustedes lo buscan en internet ese instrumento. Las separaciones entre las marcas, ustedes pueden visualizar un poco ahí, no es la misma. Hay más separaciones entre uno. Eso quiere decir que el instrumento fue diseñado de manera que la escala siga una tendencia que puede ser potencial o exponencial. Y estos instrumentos diseñados con una escala lineal. Para que conozcan un poco más de instrumentos, aquí tenemos un manómetro que nos permite medir la presión en gases. Voy a mostrar acá. Este es un dinamómetro. Este es un dispositivo, acá lo acerco. Acá tiene un resorte. Este resorte me permite estirar acá mi señal de medición, que es una línea de color rojo. Y acá tengo mi escala. Ahí podemos, si se logra enfocar, vamos a ver una letra N que me está indicando newtons. Los newtons es una unidad de medida de fuerza. Entonces, este dinamómetro que me permite medir fuerza. Un tipo de fuerza, el peso. Por ejemplo, en este caso, el peso de esta arandela. Yo suspendo la arandela en el gancho que tiene acá este instrumento y se va a comenzar a desplazar el indicador de señal. Y me va a marcar en la escala el valor del peso en newtons para este cuerpo. Y así puedo colocar diferentes cuerpos suspendiéndolos acá de este gancho. Vean este instrumento. Díganme qué tipo de instrumento es y qué magnitud mide. ¿Qué se mide voltaje? Voltaje, mide cantidad, no intensidad eléctrica, no intensidad de corriente, perdón. Este es voltaje. A kilowatt. Este es voltaje. Acá nos coloca la unidad voltios. Compañero decía kilowatts. Por eso les decía, hay que estar pendiente en el instrumento de medición qué unidad me coloco. Acá voltios. Al hacer procesos de conversión, sí puedo expresar la medida en kilovoltios. Tenemos acá, vean este instrumento. ¿Qué mide? Amperaje. Amperios. Amperaje, perdón. Amperios. Acá tenemos el símbolo A de amperes y la magnitud, intensidad de corriente o corriente eléctrica. Y por ejemplo acá tenemos otro analógico. ¿Alguien sabe cómo se llama este instrumento? Tester, creo. Tester. Un voltímetro. Multímetro. Vaya, son diferentes formas en que lo conocen. Multímetro, algunos lo conocen como tester. ¿Por qué multímetro? Me permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Por eso multi. Puedo medir resistencia eléctrica, puedo medir voltaje, puedo medir corriente eléctrica. Este que tengo en la mano, esas tres me miden. Sin embargo, hay otros que también puedo medir, que son multímetros y me permiten medir capacitancia, hacer prueba de diodos, etc. Este es analógico, ahí tiene su escala, esta es una escala
no lineal. No se puede, no se logra visualizar bien porque la escala es pequeña, pero ¿por qué es no lineal? Porque la separación entre cada una de las líneas de la división de escala no es proporcional. Bueno, entonces ahí conocimos algunos de los instrumentos de medición. Y para cada uno de ellos tenemos los analógicos y los digitales. Repetimos, analógicos, aquellos que para realizar la medida nos auxiliamos de una escala. La escala es un conjunto de líneas consecutivas que me marca el valor de la medida. Y los digitales nos muestran en pantalla el valor numérico de magnitud. Mostramos acá anteriormente instrumento digital, el reloj, aquí tenemos el termómetro y aquí tenemos un cronómetro digital. Observen en pantalla, me da automáticamente el valor numérico de la medida, el valor de la medida. Bueno, y hablando de los instrumentos de medición, vamos a hablar un poco más sobre la escala y la división de escala. Vamos a ver cómo, al tomar la lectura de un instrumento, determinar cuál es la división de la escala del instrumento. Definamos acá sus conceptos. División de escala. La división de escala es la escala comprendida entre dos marcas consecutivas. Un instrumento tiene muchas marcas, pero ¿qué es la división de escala? Es esa pequeña diferencia entre dos marcas. Por ejemplo, aquí lo voy a colocar esta escala. El conjunto de marcas se llama escala. División de escala sería solo esta porción. Es decir, la escala formada por dos marcas consecutivas. Después de esta que sí, la siguiente. Ahora, en algunos instrumentos de medición, ustedes tal vez habrán observado que no todas las líneas tienen la misma longitud, por ejemplo. Ustedes lo pueden observar, por ejemplo, en una regla. Cada milímetro está marcado por una línea bien pequeña. Y cada centímetro, una línea un poco más grande. Todas estas líneas conforman siempre la escala. Pero la división de escala no importa si esta línea es más pequeña y esta es más grande. La división de escala se refiere a dos marcas consecutivas. División de escala, división de escala, división de escala. Y cada una de estas divisiones tiene un valor. Y eso se le conoce como valor de la división de escala. Que es lo que vale esta porción para la escala. A continuación vamos a hacer cálculos de división de escala. Entonces, repito, no nos vayamos a confundir, siempre la división de escala es
la separación o la escala comprendida entre dos marcas consecutivas, es decir, una después de la otra. Valor de la división de escala. Como su nombre lo dice, ¿cuánto vale de la escala esta porción? Y vamos aquí a dibujar unos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir que acá tenemos un dinamómetro. Así se llama el instrumento, dinamómetro. ¿Qué magnitud me mide el dinamómetro? Me mide fuerza. La unidad de medida. Para el caso que les mostré, en el sistema internacional, Newton. Y hay instrumentos que tienen doble escala. Ese dinamómetro que les mostré tiene dos escalas. Uno en Newton y el otro en gramo fuerza. Entonces pueden en algún momento ver instrumentos con doble escala. Por ejemplo, sus reglas, las reglas comunes, tienen centímetros y pulgadas. Bueno, entonces les voy a colocar acá una escala y vamos a calcular el valor de la división de escala. Acá la unidad, Newton. Bueno, tenemos esa porción de escala. Y necesitamos conocer el valor de la división de esa escala. ¿Por qué es importante conocer el valor de la división de escala? Uno, porque nos ayuda a la hora de tomar lecturas. Dos, nos permite identificar la posición del instrumento. Tres, nos permite registrar la incertidumbre del instrumento. Vale. A simple vista, alguien me puede decir el valor de la división de escala, es decir, cuánto vale una marca consecutiva con la otra. ¿Cómo así? Un centímetro. Aquí tenemos dos opiniones. 2, 1. Cuidado con las unidades, tenemos Newton. Ahora, ¿cómo lo podemos determinar? Para no equivocarnos. Tomar una porción de la escala. Por ejemplo, voy a tomar esta porción. No sé si en pantalla aquí es 1. Aquí es un punto. 1.0, 2.0. Vale. Voy a tomar esa porción. Entonces, yo digo acá, valor de la división de escala. Esta porción que tomé, ¿cuánto vale? 1 newton. 1. En 0, 1. 1.0 menos 0.0. Unidades newton. Ahora, ¿cuántas marcas hay de 0 a 1? 0, 1, 3, 4, 5. 5 marcas. Entonces aquí tendría 1 newton dividido entre 5 marcas, esto es igual a 0.2 newton. 2 era 0.2. Tal vez acá no habían visto bien el punto decimal, acá lo repito.
logre ver bien en la cámara. Entonces, ¿cuándo vale cada una de estas marcas? Punto 2. Vea, 0.2, aquí 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. Entonces, sí hay concordancia. Otra forma que lo podemos hacer, tomar otra porción. Tomemos toda la porción. El cálculo para el valor de adición de carga. Acá tenemos 2.0. Cuando tenemos acá 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 dividido entre 10 líneas de división de carga, mismo resultado. 1, 2. O esta porción de acá. Aquí tendríamos 2 menos 1, 1. ¿Cuántas divisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 divisiones. Entonces tendríamos un newton entre 5 divisiones, siempre 0.2 newton. Entonces sería una forma de calcular la división de escala. Y cuando se les pida coloque la división de escala, no olvidar la unidad de medida. Punto 2, no me está dando una información certera, pero si le coloco newton, entonces me está midiendo fuerza. Disculpa, pero no se puede ver bien. ¿Perdón? No se puede ver bien y por ratos no se le escucha. Vamos a revisar. Yo creí que era mi internet. Ahorita sí se le ve bien. Sí, ahorita ya se puede ver. Bueno, muchas gracias. Igual, si en algún otro no se ve bien, me dicen para poderlo repetir. O para revisar el equipo. Ahorita el equipo todo está marchando bien, quizás hubo algún problema ahí de la señal. Pero bueno, entonces voy a repetir. Les decía, calculando división de escala, tomamos una porción de la escala. En este primer ejemplo, tomamos la porción de 0 a 1. De 0 a 1, 1 menos 0, 1. ¿Cuántas líneas hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Un newton dividido entre 5 líneas, cada línea, cada división de escala, tiene un valor de 0.2 newton, 0.2. Les decía, no olvidar la unidad de medida. Ahora, con este ejemplo, ¿hay alguna consulta? Bueno, no hay consulta, veamos otro ejemplo. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Digamos, si ustedes ponen un ejercicio, hay que hacerlo así como lo estoy haciendo, de que desde 0 para tantos números. Y cada raya que hay en milímetros tenemos que dividirlo por ese término, así como usted lo hizo. Ustedes, por ejemplo, a ustedes se les puede poner una escala y ustedes eligen qué porción utilizar. Si esta porción, toda o hasta menos de ella. Ahí no hay ningún problema. Pero al final deben de llegar al mismo resultado. No sé si con eso respondo la pregunta o la pregunta de Juan. Pues sí, Bueno, gracias. bueno, con todo gusto. Entonces, repito, ustedes pueden agarrar la porción que ustedes consideren más conveniente, más fácil. Veamos otro ejemplo. Vamos a calcular siempre división de escala de un instrumento. Y voy a tomar uno de los que tengo acá. Voy a representar en la pizarra este instrumento, que les decía se llamaba Vicker.
multiplica magnitud, volumen de líquidos, unidad, en este caso, mililitros. Pueden buscar el cálculo. Vale, tenemos esta escala. Esta nos va a resultar un poquito más fácil. Vale. ¿Alguien ya determinó la división de escala para ese instrumento? ¿El valor de la división de escala? 10 mililitros. Vale, que hay posible respuesta. Ya vamos a verificar. 10 mililitros, muchas gracias. ¿Alguien más que lo confirme? ¿O tenga otro valor? No, tengo el mismo valor que el compañero, 10 mililitros. 10 mililitros. Ahora veamos. Entonces decíamos, tomemos una porción del instrumento. Vamos a tomar esta pequeña escala. 20 menos 40. 20 ml, bueno, de mayor a menor, 40 menos 20. 40 ml menos 20 ml. ¿Cuántas divisiones tenemos? 1, 2. 2 divisiones. 40 menos 20, 20 mililitros. 20 mililitros. Dividido en dos divisiones, correcto. 10 Esas 10. mililitros, correcto. Estábamos de acuerdo. Muchas gracias. Pongamos otra más. Vamos a utilizar, por ejemplo, una regla graduada. Magnitud, longitud. Y para este caso de esta regla, las unidades son milímetros. Y estamos utilizando un submúltiplo del sistema internacional. Milímetros. Vale, y tenemos esa escala. ¿Cuál sería el valor de la división de escala? 0.5. 0.5. Vale, lo he registrado en pizarra. ¿Está correcto? ¿Incorrecto? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Agregar algo? Habría que agregarle las unidades. Correcto. Si yo coloco de esa manera, está incorrecto. Porque 0.5, ¿qué? No estamos hablando de ninguna magnitud. Entonces hay que colocarlo para respecto las unidades. Milímetros. Y haciendo el cálculo podemos tomar esta porción, la pequeña porción, repito, como usted puede ser inconveniente. En este caso voy a dividir 1 entre dos divisiones de escala. Un milímetro entre dos dimensiones, 0.5 milímetros.
Y ahí calculamos división de escala. No sé si Daniel tenía alguna consulta. No, todo bien. No, bueno. Entonces, esta es una forma de calcular divisiones de escala. Tal vez en su guía para la próxima semana, ya que este tema tiene que ver con las evaluaciones de la próxima semana, se le coloca una escala con cierta unidad. Entonces ustedes pueden responder la división de escala de la unidad, responder la magnitud. Si ustedes ven unidad en este caso, milímetros, magnitud, longitud, unidad, m. También lecturas. Por ejemplo, tomo esta regla graduada y tengo un cuerpo de esta longitud. Entonces tomé mi regla, medí la longitud, ¿cuál sería el valor de la medida? $1.5 milímetros. Correcto. El valor de la medida, 1.5 milímetros. Aquí vemos, instrumento de medición me permite determinar el valor de la medida de una magnitud. En este caso, longitud. También se les puede preguntar eso. ¿Cuál división de escala? ¿Cuál es la longitud de cierto cuerpo? Obvio que eso lo tendrían que hacer en un esquema. ¿Por qué? No tienen ahorita ustedes instrumentos físicos como los que acabo de mostrar. O puede que sí, ustedes tengan algunos básicos, reglas, cronómetros, etc. Y repito, esto de la división de escala también nos va a servir para determinar incertidumbre de un instrumento, precisión de un instrumento. Nos podemos adelantar con eso. Precisión del instrumento, regla graduada que tenemos acá. Muchas veces relacionamos la precisión del instrumento con la cantidad de cifras significativas. Entre mayor número de cifras significativas, más preciso. Y como lo cuantificamos, con el valor de la división de escala. Precisión del instrumento, 0.5 milímetros. ¿Qué nos quiere decir? Que el instrumento me va a medir de 0.5 en 0.5. Es decir, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Y así sucesivamente. No me va a medir 2.4. No, porque no tiene escala con ese valor. Esa es una de las limitantes de los instrumentos analógicos. ¿Qué nos basamos? En las precisiones de acuerdo a la división de escala. Caso contrario de un instrumento digital. Que por ejemplo, si la lectura me hubiera quedado acá, un instrumento digital, aquí me puede haber dicho 2.3, 2.4, 2.5, etc. A no ser que tenga un instrumento que tenga más líneas acá en su escala. Entonces aquí sí me estaría midiendo punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Pero repito, va a depender de la escala del instrumento. En este caso tenemos un instrumento con una escala de 0.5 en 0.5. Bueno, y con eso concluimos lo que es división de escala. Para finalizar la sesión vamos a hablar de dos conceptos relacionados con la medición, que son errores de medición. Y de acuerdo a cómo se presentan, hay de dos tipos. Errores de medición. ¿Quién te dijo que te met... ¿Perdón? No, disculpe, se me activó el micrófono. Bueno. Tenemos errores sistemáticos.
y errores aleatorios. Vale, ¿a qué están relacionados los errores? ¿O a qué se refiere un error? Un error se refiere, cuando estamos realizando mediciones, a la diferencia que hay entre el valor verdadero y el valor experimental. Sin embargo, anteriormente decíamos que el valor verdadero muchas veces no se puede determinar, porque como es resultado de una medición perfecta, y determinar qué es perfecto está sujeto a diferentes opiniones, entonces definimos errores de medición como la diferencia que hay entre el valor convencionalmente verdadero y el valor experimental. Si la diferencia es insignificante, es decir, bien pequeña, el error es pequeño, por lo tanto, se puede despreciar. Pero si hay una desviación, una diferencia bastante grande, hay que volver a realizar mediciones. En este curso no vamos a profundizar, pero cuando ustedes lleven sus materias, ahí van a ver cómo es el cálculo de ese error, cuándo se acepta como válido, cuándo se rechaza. Pero bueno, dentro de los errores de medición hay dos tipos. Para que se presenten esas desviaciones entre el valor convencionalmente verdadero y el experimental, puede deberse a errores sistemáticos. Esto está relacionado con lo siguiente, con los instrumentos. Está relacionado también con el procedimiento. ¿Por qué? Instrumentos. ¿Qué pasa si no hemos calibrado bien un instrumento? Calibración es llevar a cero el instrumento cuando no está realizando ninguna medición. ¿Qué pasa si hay una desviación, no está calibrada? No escogimos el instrumento idóneo. O el instrumento está dañado. Digamos, está dañado el instrumento, nos va a registrar una medida incorrecta. No está calibrado, nos va a registrar una medida incorrecta. Por lo tanto, vamos a tener errores de medición, y a eso se le llama errores sistemáticos. ¿Cuándo se debe al procedimiento? Para hacer mediciones, muchas veces establecemos un procedimiento a seguir, paso a paso, para lograr que la medida se tome de la manera idónea. ¿Qué pasa si nos saltamos esos pasos o lo hacemos de forma incorrecta? Vamos a presentar errores. Por ejemplo, también yo tengo acá un instrumento de medición y acá hay una aguja. Esa aguja me va a indicar sobre la escala el valor de la magnitud que estoy midiendo. Se recomienda que cuando hagamos mediciones con instrumentos analógicos, lo hagamos de frente. Porque si el instrumento está más abajo de nuestra línea de visión, podemos ver la aguja ligeramente movida del valor real. Ahí se le llaman errores de paralaje. Entonces, recomendación, tomarlo a la misma altura del nivel de visión. Si lo hago con un nivel de visión diferente al del instrumento, puedo ver la aguja ligeramente desplazada, registrar una lectura no correcta, por lo tanto es un error sistemático. En resumen, los errores sistemáticos se pueden controlar. ¿Cómo lo controlo? Verificando que el instrumento esté en buen estado, verificando que esté calibrado, analizando si escogí el instrumento correcto, siguiendo los pasos establecidos, tomando en cuenta todas las recomendaciones que se dan a la hora de utilizar un instrumento. Entonces, eso lo podemos hacer, por lo tanto lo podemos controlar. Caso contrario, con los errores aleatorios. Tal como su nombre lo dice, ocurren aleatoriamente, no los podemos controlar. Ejemplo de un error aleatorio. Estamos tomando medida de la temperatura ambiente.
fuera de este salón, por ejemplo. Entonces nosotros registramos temperaturas, pero podemos observar que dentro de esas temperaturas hay una muy alta o una muy baja. ¿A qué se puede ver? Ráfagas de viento. Ráfagas de viento pudieron influenciar a la hora de tomar la medida. Entonces nosotros no podemos controlar el viento. Y se nos perdían lecturas ambientales. No podemos aislarnos del medio ambiente. Entonces, cuando se presentan algunas variables que afectan nuestras mediciones y no las podemos controlar, y eso provoca que las lecturas tomadas con los instrumentos de medición sean incorrectas, se llaman errores aleatorios. Otro caso, por ejemplo, cuando se hacen mediciones estadísticas, a la hora de seleccionar a un campo muestral, puede que el campo muestral no sea el idóneo para hacer ciertos análisis. Entonces nosotros no controlamos a esas personas. Entonces también se puede deber a errores aleatorios. Esto lo podemos controlar. Las variables que intervienen en los errores aleatorios no las podemos controlar. Entonces ahí están las diferencias entre estos dos tipos de errores. Bueno, entonces para esta sesión nos vamos a quedar hasta acá. En la próxima sesión estaríamos abordando la forma de expresar una medida.